Muy buenos días, le damos la gloria al Señor en el nombre de Jesús por este hermoso domingo 13 de septiembre del 2020 que podemos desde que nos despertamos alabar el nombre del Señor y estar a lo largo de este día glorificando y bendiciendo su santo nombre y recibiendo la tan anhelada instrucción y enseñanza y luz para nuestro camino que llega a nuestra vida a través de las Escrituras y de toda la sabiduría que Dios nos ha dejado para conocerlo y entenderlo cada día más y para que en el tiempo que estemos en esta tierra podamos cumplir el propósito de Dios y rogarle que Él cumpla en nosotros su propósito y no desampare la obra de sus manos. Vamos a estudiar del segundo libro de Samuel en esta escuela de crecimiento espiritual, los capítulos 19, 20 y 21. Espero que los hayas leído y vamos a estarlos estudiando con detenimiento, lo que está ahí escrito en el contexto. Y al mirar estos capítulos vemos pues que continúa, hay muchas de estas historias que habían inconclusas, con varios personajes que rodean la vida de David y continúan todas estas historias y vamos a dar conclusión a muchas de ellas y comenzamos a ver la parte final o el inicio de la parte final de la vida de David, la cual estaremos ya comentando sobre todo en las próximas clases. Pero al leer estos capítulos, son capítulos que traen pues mucho contenido histórico y la narración de estas historias y podemos extraer algunas cosas, pero al estudiar, usualmente yo procuro mantenerme exclusivamente en el contexto para el tema. Estudiaba y veía, yo decía, bueno, pues está el regreso de David a Jerusalén y después viene otra vez otro conflicto ahí político, militar, y después hay un asunto con los gabaonitas y como que no alcanzaba a conectar cuál era el tema que el Espíritu Santo quería hablarnos en esta ocasión. Estuve un tiempo allí leyendo y volviendo a leer y meditando y finalmente a través del Salmo 132 el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me hizo entender por qué estaban escritas estas cosas en el segundo libro de Samuel, por qué era necesario que fueran cumplidas. Y de ahí parte el título. Voy a iniciar diciéndote el título, que ya seguramente lo leíste en la pantalla, y es: En verdad juró Jehová a David. Repito, en verdad juró Jehová a David. No es una frase que esté yo extrayendo de estos propios capítulos, sino como dije, del Salmo 132. Entonces quiero iniciar, por favor, esta clase pidiéndote que me acompañes, abras tu Biblia y vayas conmigo al Salmo 132. Este Salmo 132 es parte de los cánticos graduales, muchos de ellos son atribuidos a David, no, el subtítulo que está ahí no nos dice específicamente que sea de David, pero el anterior, el 131 y el 133 sí son de David, claramente especificado. Entonces, si no fuera exactamente de él, fue de alguien cercano a David, porque está hablando desde su primer versículo, acuérdate, oh Jehová, de David, y entonces pudiera ser de David o de alguien muy muy cercano a él. Como sea, expresa muy claramente la idea que el Espíritu Santo trajo a mi corazón y que yo te quiero compartir en esta hora con respecto a lo que vamos a estar estudiando. Vamos a leer de este Salmo 132, siempre los salmos te recomiendo pues que los leas completos, veas todo el contenido. A veces tienen varios contextos en un solo salmo, pero lee todo el contenido y ahorita vamos a leer los versículos 11 al 18, de la mitad al final de este salmo, para que entendamos por qué titulé la clase y qué tiene que ver con lo que vamos a estudiar. Salmo 132, del 11 al 18. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido.
a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Este Salmo 132, especialmente en estos versículos que leímos, nos hace entender, y como es el título de esta clase, que cuando Dios habla algo y cuando Dios ha determinado algo en su perfecta voluntad, Dios lo cumple, a pesar de nosotros, a pesar de que muchas veces nosotros fallamos, de que nosotros nos equivocamos, como David cometió errores, pero Dios en su plan perfecto, y como hemos ya visto ampliamente en otras clases, conociendo el corazón de los hombres, sabe a quién usar, sabe a quién tomar, sabe a través de quién hacer su obra, pero finalmente la obra es de Dios. La palabra, Dios es el que la habló, y lo que Él habla se cumple. Y tú y yo debemos tener siempre esa certeza que si Dios ha hablado algo, no el hombre, no un profeta por sí mismo, no una opinión o una filosofía, sino si Dios ha hablado, si Él ha expresado su voz para que sea dada oído, si ha quedado algo aquí escrito, dado testimonio en las Escrituras, entonces se va a cumplir. Y esto es la importancia que vamos a encontrar en estos capítulos 19 al 21 de Segundo de Samuel. Son hechos que tuvieron que suceder en medio de todavía cuestiones, como dije, políticas, de cuestiones militares, de diferencias entre hombres, de cuestiones de rebeldía, de cuestiones de descontento, de estar mirando a nivel horizontal las cosas, a nivel del mundo, al nivel de los hombres, a nivel de un reino, a nivel de mirar solamente al rey. El pueblo se había olvidado de voltear a ver a Dios, de mirar cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería. Ellos estaban viendo qué Dios pedía de David o qué Dios pedía del rey, y se les estaba olvidando que Dios también pedía cosas y había demandado cosas al pueblo, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos estar siempre enfocados en que en la posición en la que estemos, sepamos qué es lo que Dios demanda de nosotros, para que no nos quedemos en asuntos precisamente que solamente son horizontales, humanos, de esta tierra, sino que nosotros estemos en una visión mucho más amplia de las cosas, en una visión celestial, en la voluntad de Dios que es expresada del cielo hacia la tierra, y que estemos atentos a lo que Dios va indicando, porque Dios conoce todas las cosas y Él tiene toda sabiduría, y no podemos negar que cuando Dios habla es porque Dios tiene una justa causa, una justa razón de hacerlo, y porque Dios está vindicando su nombre y queriendo que sea su voluntad perfecta cumplida, y no la de los hombres, que lamentablemente abusando de ese libre albedrío que dicen, de la voluntad que Dios nos dio porque nos hizo a su imagen y semejanza, torcemos y complicamos las cosas que Dios quería de nosotros, y entonces Dios tiene que intervenir y poner las cosas en el camino de nueva cuenta. Estos capítulos que vamos a leer son una expresión de eso. Son cosas que se habían salido desde antes de su lugar, que se habían desacomodado en el corazón de David, en el reino, en el propio pueblo, en el ejército, en los hijos de David, como fue el caso de Absalón, y en los propios líderes militares como Joab. Vamos a ver cómo muchas cosas se habían desacomodado y Dios está poniéndolas otra vez en orden. ¿Con qué propósito Dios pone otra vez orden o restaura las cosas, endereza las cosas? Porque Dios quiere que se cumpla y va a hacer que se cumpla su voluntad. Este Salmo 132, regreso a lo que leímos, habla tres cosas que Dios había ya determinado. Y por eso me gustó poner ese título. Y lo primero que dice ahí, que leímos en el 11, es: en verdad juró Jehová a David. En verdad juró. Si Dios algo habló, y aquí lo eleva a un grado de juramento, a un grado de una promesa, y dice, en verdad fue esa palabra, en verdad fue ese juramento. Lo que Dios le dijo a David, Dios lo iba a cumplir, y remata ese propio versículo diciendo, y no se retractará de ello. Pero no solamente con respecto a David. Dios habló que David, a través de él, en su trono se iban a sentar sus hijos, como dice ahí, si su descendencia sería puesta sobre su trono,
para siempre si ellos guardaban el pacto con el Señor. Pero Dios había hablado y había prometido a David que de su descendencia iba a venir un reino para siempre, un reino eterno, hablando, y lo hemos entendido, lo hemos estudiado ya también, de Jesucristo, del Mesías. Entonces, si a través de David Dios había determinado esto, Dios lo iba a cumplir y no se iba a retractar. Pero no solo había dado esta promesa y había hecho este pacto con David, sino que Dios también, y aún desde antes, mucho antes de tener un pacto con David, Dios había hablado de Jerusalén y Dios había escogido esa ciudad para poner allí su nombre y su presencia y para que allí se le adorara. Ya estudiamos también en otra clase la importancia de Jerusalén, del monte de Sión, cuando vimos lo que era la ciudad de David. Ahí expliqué todo eso. Quien no lo haya escuchado o estudiado con nosotros, le va a costar un poquito de trabajo quizá entender el inicio de esta clase. Pongan mucha atención y regresen a estudiar si no han estudiado esta parte cuando hablamos de la ciudad de David. Y entonces Dios había determinado también, escogió esa ciudad para él, y aquí está muy claro. En los versículos 13 y 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Sabemos que eso representa el monte de Sión, la fortaleza que fue tomada, donde David estableció su casa y donde después sería construido en tiempos de Salomón el templo. Y también Sión hace referencia evidentemente a la ciudad de Jerusalén, porque el monte de Sión está dentro de ella. Y dice, la quiso por habitación para sí. Es algo que Dios determinó, no es algo que los hombres hicieran o que David hiciera para que Dios la escogiera. Es algo que Dios ya había determinado. Y dice el 14, este es para siempre el lugar de mi reposo, para siempre. Y dice, aquí habitaré porque la he querido. Es el lugar donde Dios dispuso establecer su presencia, y aquí va a tener mucho que ver con cuestiones de reino, de reinado, porque en donde está la presencia de Dios, Él gobierna. Y entonces vamos a ver que ya son ahorita en este salmo comprobadas dos cosas que en verdad habló Dios y que Dios va a cumplir. Primero, con respecto a David y su descendencia, para que a través de esa línea llegara el Mesías. Y segundo, la elección de Jerusalén y de Sión como el lugar que Dios pondría para habitación, para el lugar de su presencia y, como dice ahí, para el lugar de su reposo para siempre. Y dice finalmente en este versículo, porque añade, y obviamente que esto viene por causa de la presencia de Dios, que va a vestir de salvación a sus sacerdotes. Esto tiene aún un contexto profético para ti, para mí, porque somos reyes y sacerdotes para Dios y hemos sido vestidos de salvación, como también muchas veces en Isaías lo profetiza, por causa de la obra de Cristo. Dice, y sus santos, y tú y yo hemos sido santificados y somos santos por la obra de Jesucristo, porque Él es santo y Él nos ha limpiado y nos ha santificado y nos ha permitido participar de su santidad, y por ello podemos acercarnos a Dios. Dice, sus santos darán voces de júbilo. Está hablando, y ahorita voy a entrar en ese tema, de cuestiones no solamente en tiempo de David, sino proféticas que Dios ya conocía, que Dios ya sabe en la eternidad, en el Kairos de Dios, que han de suceder. Y finalmente dice ahí el 17, ayer he retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Entonces estamos mirando, y lo pongo en el contexto de los capítulos que vamos a estudiar, 2 Samuel 19 al 21, que Dios tenía el plan, o tiene el plan, el propósito de que en Sión y a través del linaje de David, y hablando particularmente de Jesucristo, ahí el Señor manifestará su poder y ha dispuesto lámpara. Muchas veces esta expresión de la lámpara se refería a David mismo o a la descendencia de David, que no fuera quitada la lámpara de David, que no fuera quitada la descendencia, porque tenía que venir de allí el Mesías. Pero en el sentido profético, pues nos habla de Jesucristo mismo, porque he dispuesto lámpara a mi ungido. Jesús es la luz y Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Entonces nos habla de cuestiones que trascienden a la línea genealógica de David solamente, y van más allá porque Jesús es raíz y linaje de David. Y vamos a estudiar un poco de esto. Finalmente el 18 dice que a sus enemigos vestirá de confusión, y eso lo vamos a ver también cumplido en estos capítulos 19 al 21, y dice, mas sobre él florecerá
su corona. Está hablando entonces, como ya también lo vimos cuando hablamos del pacto de Dios con David y hablando de lo que se cumplía en Salomón y lo que se cumplía en Jesucristo, que en Jesucristo es un reino eterno y es un trono firme para siempre. Y entonces, por ello este tipo de expresiones en este salmo, que es un salmo que tiene evidentemente un contenido profético y de un cumplimiento profético. Para que estas cosas sucedieran, entonces Dios tenía que poner en orden muchas cosas y ser quitadas cosas que estorbaran al cumplimiento de la voluntad de Dios, como estas rebeliones constantes que hubo en el tiempo de David, y poner en orden cuestiones aún de culto y poner en orden al propio pueblo para que se cumpliera la voluntad de Dios. Incluso vamos a ver un asunto en que Dios pide que sea limpiado el trono, en el sentido de que había sangre derramada de inocentes, sangre injustamente derramada, y que Dios dice, para que aquí no haya estorbo para el cumplimiento de mi voluntad, también tiene que ser limpiado el trono del rey de esa sangre. Y es el último capítulo que está en el último capítulo que vamos a ver en el 21. Pero en este mismo contexto del 132, quiero leer algunas citas contigo. No voy a tomar varias citas, pero no voy a profundizar más allá, porque sería, créeme, no solamente motivo de una clase ni de una predicación, sino de todo un estudio completo de una serie de clases, el estudiar todo el asunto profético con respecto a lo que se cumplirá con Jesucristo, con el Mesías, y cuando Él venga a esta tierra para reinar. Pero todo este asunto del Salmo 132 y en el contexto de Samuel, que Dios estaba enderezando las cosas, tiene que ver finalmente con que Jesucristo va a volver. Amén, sí, ven Señor Jesús, y que Jesucristo va a venir para reinar. Jesucristo va a volver por su iglesia primero, nos va a arrebatar para que estemos para siempre con el Señor, como dicen Tesalonicenses, pero después, como dicen en Apocalipsis y en varios libros proféticos, ahorita tomo algunos de estos, el Señor va a venir con sus santos para reinar sobre esta tierra. Pero ahí es donde entra también la importancia de que Jerusalén fuera guardada, y aún hasta esta fecha Jerusalén sigue siendo guardada. Yo, por curioso, al estar estudiando, busqué por ahí algún video de la historia de Jerusalén desde David hasta los tiempos actuales, y ni siquiera pude aprenderme, porque ha sido una cantidad de reinos, de ejércitos, de caudillos, de religiones, de hombres que han entrado y salido de Jerusalén, impresionante. Muchos pueblos y naciones a lo largo de la historia han querido controlar, tener el dominio de Jerusalén. Sin embargo, esa ciudad, como Dios la eligió, es de Dios. No es, ya lo he dicho yo, de ninguna religión. Aún hoy se disputan que si es de musulmanes, que si los armenios, que si los judíos, que si los cristianos, cuando que están equivocados, ¿verdad? Porque esa ciudad es de Dios. Esa ciudad Dios se la reservó para Él y para cumplir allí muchos de sus propósitos. Y además está llena la historia de Jerusalén de conflictos bélicos, por precisamente tener el dominio, el control de esta ciudad, pero porque la ven como una ciudad santa, pero finalmente no es la ciudad por sí misma, porque aún pues miramos en la historia de esta ciudad que fue destruida en varias ocasiones. No es la ciudad por sí misma la que toma esta cualidad de santa, sino es la presencia de Dios en ese lugar lo que santifica o lo que santificará esa ciudad. Y al mirar ese video veía yo toda la historia, la cantidad de guerras que ha habido, y sin embargo Jerusalén permanece. En la historia del hombre muchas ciudades han existido, muchos reinos, muchos estados se han levantado y han desaparecido, y aún ni siquiera conocemos ya sus nombres. Hoy son ruinas o ni siquiera queda nada, son polvo, y sin embargo Jerusalén permanece, al igual que el pueblo de Israel a través de los siglos permanece, pero porque esto ha sido determinado de parte de Dios. Entonces es importante también en el contexto de 2 Samuel 19 al 21 que fuera conservada la ciudad de Jerusalén, como es conservada y será conservada, porque ahí se van a cumplir muchas de las palabras que están habladas con respecto al Salvador, al Mesías, a Jesucristo.
y vamos a leer, acompáñame a algunas citas. Primero con respecto a Jerusalén. Créeme que, insisto, es una cantidad tan grande que hay en la palabra, sobre todo en los profetas, tanto mayores, menores, en Isaías, en Zacarías, en profetas como Joel. Es impresionante todo lo que está escrito. Y deberíamos la iglesia ser mucho más conocedores de las cosas que sucederán y conocer más con respecto a Jesucristo y a Jesucristo como Dios, porque Él volverá en las nubes con poder y con gloria, y deberíamos tener, porque hay mucho revelado, lo que pasa es que necesitamos del Espíritu para entenderlo, porque a veces lo leemos y no lo entendemos. Joel 2:32, esta semana aprendimos en el 2:28 de Joel que vendría el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, y esto ha sido cumplido desde el día de Pentecostés. Fue derramado el Espíritu sobre toda carne, que está ahí narrado en Hechos, en el capítulo 2. Entonces, ahorita quiero tomar la parte final ahí de ese fragmento, el 32, Joel 2:32, y dice aquí: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y evidentemente con la predicación que nos dio nuestro pastor del gran nombre de Jesucristo, entendemos que es el nombre de Jesús, porque es el nombre que ha sido dado, es el nombre que ha quedado, es el nombre de Jesucristo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo, será salvo. Pero dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Entonces Dios va a usar particularmente este lugar para establecer allí su reino, y obviamente que el que se acerque a Jesús recibirá salvación. Y dice, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces hay una gran importancia de Jerusalén, porque habla ahí que en Sión y en Jerusalén habrá salvación. Acompáñame a otra cita y adelante, en Zacarías. Este libro está lleno, especialmente aquí en esta parte final, de entendimiento con respecto al reino de Jesús en esta tierra. Zacarías 14, vamos a leer del 4 al 11. Jesús va a reinar sobre todas las naciones de la tierra, porque todas las naciones van a venir y van a adorar en Jerusalén, pero va a reinar desde allí, desde Jerusalén, y van a suceder cosas tremendas de parte de Dios, porque cuando Él descienda, vamos a leer en el monte de los olivos, porque así Él dijo que como Él se fue, así volvería, y Él se fue en el monte de los olivos, subió en las nubes, así va a volver también, y cuando Él ponga su pie allí, dice que se va a partir en dos. El monte de Sión y Jerusalén va a ser elevado sobre la tierra, y buena parte de la tierra va a ser aplanado. Ahorita lo vamos a leer, hay una región ahí en propio Israel que va a quedar llano, que va a quedar como un valle, y todas estas cosas grandes y poderosas van a suceder cuando el Señor regrese. Estamos hablando ya de la segunda venida del Señor, no estamos hablando del arrebatamiento, hecho que ya habría sucedido para este punto. Zacarías 14, del 4 al 11, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Otra vez aparece Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y dice, y con él todos los santos. Por eso es que hablaba yo que el arrebatamiento es un hecho que ya habría sucedido para este punto, porque va a venir el Señor, va a venir Jesucristo, Jehová mi Dios, pero con él, dice, ya van a venir todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Remítete en esto a Ezequiel 47, no lo vamos a leer. Esas aguas salutíferas, que cualquiera que entrare será sano.
Y dice el 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Jesucristo será rey sobre toda la tierra. Y tú dirás, ¿por qué insistes en decir Jesucristo cuando ahí está escrito Jehová? El propio 9, y si tú escuchaste ya la predicación del gran nombre de Jesucristo que nos dio nuestro pastor, vas a entenderlo. Pero mira lo que dice ahí el 9, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Queda claro entonces que está hablando de Jesucristo porque es el nombre que ha sido dado, el nombre que es sobre todo nombre y que es el único en el cual hay salvación. Y aquí está hablando de salvación y en el pasaje anterior que oímos es el nombre de Jesús. Entonces dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Jesucristo va a reinar sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, Jesús. 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Ahí está lo que te decía, se va a aplanar y Jerusalén va a ser elevada porque dice, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Gloria a Dios. Entonces, otra vez, aquí estoy expresándote la importancia de que Dios pusiera en orden que permaneciera el linaje de David y que permaneciera la ciudad de Jerusalén, que no fuera cambiada o no fuera trastocada o destruida esta ciudad, sino que permaneciera Jerusalén, porque aquí está esta gran importancia. Evidentemente que el libro de Apocalipsis nos habla profundamente de este asunto y aún aquí en lo último que leímos, esto de que no habrá más maldición, lo puedes encontrar en Apocalipsis 22, capítulo 3, y aún sabemos que cuando esta tierra sea destruida, expresa el libro de Apocalipsis que vendrá del cielo la nueva Jerusalén, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva, en donde vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces tiene una gran importancia. Ya había yo hablado un poco de esto, no quiero entrar más allí. Hablaba yo entonces, como dice ahí el 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Jesucristo va a reinar sobre toda la tierra. Vamos a leer un poco más de esto. Isaías 2, versículos 2 al 4. Isaías 2, del 2 al 4, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? Es el monte de Sión, es Jerusalén. Entonces dice que va a ser confirmado como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Como te digo, va a ser puesto en alto. En un sentido va a ser visible sobre todas las naciones y sobre todas, aún las cumbres más altas de esta tierra, que hay cumbres muy altas como los Himalayas. Dice que Jerusalén va a ser cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces no solamente es un reino de Jesucristo sobre Jerusalén o sobre los judíos o sobre Israel, sino sobre todas las naciones de la tierra, porque correrán a él todas las naciones. Y continúa en esta idea el 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y aquí está la obra de Jesucristo, que está descrita en Apocalipsis, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Esta cita de Isaías está confirmada, prácticamente idéntica, muy parecida en Miqueas. Entonces vamos a leerla también, Miqueas 4 del 1 al 3, para que quede bien establecido y está, si Dios 2 veces ha hablado, pues queda firme de parte de Dios. Esto que leímos en Isaías está también en Miqueas 4 del 1 al 3, que dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos.
y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Dice ahí entonces naciones poderosas hasta muy lejos. Nadie va a escapar, nadie va a quedar fuera. Jesucristo tiene un reino que lo va a abarcar todo. Él va a reinar, a gobernar sobre toda la tierra y sobre todas las naciones de la tierra. No lo leo, pero remítete o apunta ahí, lee después el Salmo 47, que tú sabes, tú conoces, y lo hemos aprendido, pueblos todos, batid las manos. Dice ahí, porque Jehová es rey grande sobre toda la tierra. Y después más abajo dice, porque Dios es el rey de toda la tierra. Y puedes leer ahí en ese Salmo que habla de reyes y habla de naciones y habla de su reino y su dominio sobre todas las naciones de la tierra. Ese también, aquí estamos mirando esta palabra profética del cumplimiento de ello. Y sabemos, aunque no lo voy a leer, en Apocalipsis 24 nos habla que Jesucristo reinará durante un periodo de 1000 años. No voy a entrar a un estudio de Apocalipsis porque es aún más profundo todavía, pero eso está para referencia suya en Apocalipsis 24. También en este tiempo, y esa es la importancia de que la casa de David también permaneciera. ¿Por qué? Porque David era parte también del pueblo de Israel, es decir, no es ajeno al pueblo de Israel, y Dios ama a su pueblo, y Dios va a hacer una obra poderosa en su pueblo y va a cambiar su corazón, va a quitar el corazón de piedra, va a volverlo un corazón de carne, va a cambiar, va a darles un espíritu nuevo para que su pueblo se vuelva a él de todo corazón. En Apocalipsis 1 dice que se hará lamentación, dice, los que le traspasaron, ¿verdad? Entonces va a venir un tiempo de quebrantamiento para el pueblo de Israel, en que Israel, y aquí está expresado en estos pasajes que voy a leer, en particular la casa de David, aún habla ahí de sus descendientes, Natán, Simei, Jonatán, habla de descendientes suyos, y van a llorar y van a lamentar y se van a volver a servir al Señor para siempre. Vamos a leer Zacarías 12, versículos 10, Zacarías capítulo 12, versículos 10, 11 parte A y 13. 11 parte A y del 13, del capítulo 13, versículos 1 y 6. Es que estoy seleccionando, pero se los vuelvo a decir porque lo dije muy confuso. Zacarías 12, 10 y 11a. Y Zacarías 13, 1 y 6. Vamos a leerlos. Zacarías 12, 10 y 11a, y leo de corrido también el 13, 1 y 6. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, otra vez David y Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Ahí está ese cambio que va a haber en su corazón, a quien traspasaron, confirmando lo que yo te decía de Apocalipsis 1:7. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 11 parte A. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Esto está confirmado, y aún también en Juan 19:37 puedes leer un poco al respecto de ello. Y leo el 13, 1 y 6. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces el Señor, cuando ellos se ha cambiado su corazón y ellos miren otra vez al Señor y se vuelvan a Él y se lamenten y lloren, dice el Señor que Él los va a limpiar, los va a purificar de sus pecados y de toda inmundicia, y el pueblo va a quedar para siempre con el Señor, su pueblo amado, el pueblo de Israel. Dice el 6, y le preguntarán, esto lo leo para que se confirme que es Jesucristo el que hará esta obra, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces ahí está la importancia, y ahorita pareciera que no estoy dando clase de Samuel, yo lo sé, pero era necesario para que entendieras lo que el Espíritu me habló a mi corazón, porque yo podría haber dado estos capítulos 19, 20 y 21, pues como la historia, pues pasó esto, sucedió aquello y fin, pero siempre a mí me gusta escudriñar y profundizar un poco más, y en estas clases, en este estudio en particular, aún yo me encontré por un momento bloqueado, digamos, o no sabía, dije, ¿qué hago? Porque pues solamente sería narrar las clases. Pero bendito Dios que pudo hablar esta palabra a mi vida a través del Salmo 132,
y todas estas citas que leímos, para que entendamos por qué en verdad juró Jehová a David y veamos la importancia, ya con esta idea en mente, con este contexto profético que yo te acabo de narrar y de comprobar en las Escrituras, entiendas por qué David sí tenía que volver a Jerusalén, por qué no podían seguir habiendo rebeldías, ni que nadie más gobernara en lugar de David, los ancianos no podían poner a otro, no iba a ser permitido esto, porque Dios había prometido y pactado con David algo, y no podía ser tampoco destruida Jerusalén, o esto aún desde la vez pasada que vimos que David sacó a todos para que la ciudad no fuera herida a espada y fueran muertos todos, o aún porque en este tipo de eventos sucede que queman las ciudades o las destruyen, tiran piedra por piedra, y no fuera así, permanecería Jerusalén. Vamos a ver esa importancia para que allí entonces, como leímos en el Salmo 132, retoñe el poder de David y porque haya sido dispuesta lámpara para el ungido del Señor. Vamos entonces ahora sí a leer 2 de Samuel 19, 20 y 21. Lo voy a ir leyendo y son pocos mis comentarios. Lo comprimí mucho en esta primera parte porque si lo separaba o lo diluía no me iban a entender o no me iba yo a dar a entender. Entonces vamos a leer capítulo 19 de 2 de Samuel. Recuerda que había muerto Absalón, no quiero dar más antecedentes. Ya había muerto Absalón y el rey estaba muy triste por esto y muy quebrantado su corazón. En eso terminamos. 19. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entonces la victoria que ellos estaban celebrando, en realidad se volvió luto porque supieron que el rey estaba llorando y estaba muy afligido porque Absalón había muerto. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Entonces, Joab mira la actitud de David, que hace que el pueblo también, como dice, entre aún como avergonzado, ¿verdad? Como si hubiera sucedido algo malo. Yo quiero dejar clara una cosa que la leímos, que Dios era el que había determinado este mal contra Absalón por causa de su rebelión y porque Absalón quería quitar a David del reino y que fuera un muerto David, y entonces era Dios el que había determinado esto, y aún la muerte de Absalón estaba determinada de parte de Dios. Pero aquí Joab viene con palabras bastante fuertes con David, porque dice pues está bien, una cosa es que te quebrantes por tu hijo, porque murió uno de tus hijos amados y bajo estas circunstancias tristes, pero eso no significa que tú permanezcas así porque eres el rey y que en un sentido pues menosprecies o hagas sentir mal al pueblo y a tus siervos, a los que pelearon por ti, como si no valiéramos nada, ¿verdad? No confundamos, porque el 6 dice amando a los que te aborrecen. Cuando yo lo leí de inicio pues me acordé de lo que dicen los evangelios, que amemos a los que nos aborrecen, a los que nos odian, a los que nos vituperan, que los bendigamos, que oremos por ellos. Claro, eso es correcto, está en las escrituras, pero aquí Joab no se está refiriendo a eso, porque inmediato le dice aborreciendo a los que te aman. La Biblia no nos invita a eso, ¿verdad? Nos invita a amar a todos, amar al prójimo y también amar al enemigo. Aquí no tiene que ver, para que no haya confusión por causa de esa primera frase en el 6, lo que le está diciendo es, David, estás confundido y estás invirtiendo las cosas, y Absalón, que se levantó contra ti, es a quien desearías que estuviera vivo, y a todos los que estamos vivos, que peleábamos y te amamos y buscamos que tú fuera guardada tu vida y que tú seas el rey, permanezcas como rey, pues nos estás haciendo sentir como despreciados. Como dice ahí, preferirías que estuviéramos muertos todos con tal de que estuviera muerto Absalón. ¿Cuál es la reacción de David? Bueno, todavía hay más palabras de Joab, versículo 7. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos
y le hace una amenaza, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Una amenaza muy fuerte de llevarse a todos los hombres. Él era el general del ejército y tenía fama y dominio sobre las huestes, y podía hacer esto, ¿verdad? Y yo no creo que fuera una intención de rebeldía o un golpe de estado contra David, sino más bien palabras para intentar hacerlo reaccionar. Pero vamos a ver que en todo este asunto se levantaron palabras violentas y que finalmente trajeron más problemas. Entonces, dice el 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dada aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Recuerda, aquí no está David en Jerusalén, todavía está ubicado o en Mahanaim o en alguna otra ciudad del lado oriental. Acababa apenas de suceder esta derrota de Absalón en los bosques de Efraín, y no había todavía regresado a Jerusalén, está en otra ciudad, a las puertas de otra ciudad, ahí sentado. Y dice el final del 8: y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. ¿Qué significa esto? Y esto va a tener importancia, que de las otras 10 tribus, en realidad, pues todos salieron corriendo, como vimos desde la vez pasada, por ver a Absalón muerto, y que pues los que se habían levantado contra David habían hecho mal y probablemente viniera alguna represalia. Y entonces en realidad el pueblo que se acercó aquí pues fueron los cercanos a David, especialmente vamos a ver que van a ser los de Judá, porque David era de Judá. Y dice el 9: y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, esto es algo que ya estaba sucediendo entonces en todo el país: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Esto es algo bastante triste, porque se levantó una rebelión contra David, encabezada por Absalón, y la mayor parte del pueblo siguió, excepto los de Jerusalén y sus valientes. Todos siguieron a Absalón. Pero ahora había una discusión. Absalón había sido derrotado y era evidente e inmediato que, es más, David nunca dejó de ser el rey, que David es el rey y que David tenía que volver a Jerusalén al trono del rey de Israel. Pero había esa discusión, o sea, ¿lo dejaremos volver? ¿Sí será, no será? Porque pues David había huido, pero llega un punto en que ellos mismos dicen, ¿por qué? Especialmente a los ancianos, están callados respecto a hacer volver a David, y si es lo justo, ¿verdad? David es el rey sobre Israel, pero había esta discusión, y que va a traer más problemas ahorita, esta discusión en medio del pueblo de Israel, y dicen todas las tribus. Y dice el 11: y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablad a los ancianos de Judá, estamos hablando aquí específicamente de una tribu, y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa? Es decir, o sea, quienes tienen que tener la iniciativa para que yo regrese, pues son ustedes, porque se supone que son mis hermanos, mi carne, mi hueso, mi sangre. ¿Y por qué aún entre Judá se está discutiendo esto, verdad? Y dice, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa, es decir, ya había esta intención de que David regresara a Jerusalén, pero David les dice, pues ustedes tienen que ser los primeros, pero aún esto va a causar conflicto. Todo esto fue mucho problema, el regreso de David a Jerusalén, pero era necesario que sucediera por todo lo que vimos. 12. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa. Recuerda que en este punto Amasa era el general sobre todo Israel, no sobre el ejército de David y los valientes. Ahí habían quedado Joab, Abisai e Itai Geteo, pero Absalón había nombrado a este Amasa, primo suyo, sobre todo Israel. Entonces pues ya tenía esa posición, y David estaba también respetando, honrando la posición que ya se le había dado a Amasa, quitando a Joab, Absalón, por general del ejército, y poniendo a este joven Amasa. Y dice, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. David entonces manda un mensaje a Amasa a través de Sadoc y Abiatar, de decir, te vas a quedar como general del ejército. Sabemos que aunque Joab había hecho muchas cosas y había ayudado a la construcción de Jerusalén y había hecho muchas obras de valentía, David no confiaba en ellos, ni en él, ni en Abisai. Siempre les dice, hijos de Sarbia, ¿qué tienen ustedes conmigo?
no estaba de acuerdo con ellos, sabía que los debía tener ahí cerca, y tenerlos en control, pero no estaba David conforme de que ellos estuvieran ahí con él, porque eran hombres violentos y que muchas veces hicieron cosas fuera de la obediencia y de la sujeción al rey. Entonces David toma esta oportunidad y dice, pues si Amasa fue nombrado general, Amasa se queda por general y Joab ya no lo será. Y dile que yo lo juro que él se va a quedar en esa posición, porque seguramente Amasa pensaba también en represalias, pues soy el general que se levantó en contra o me pusieron como general en contra de David, mi propio pariente, y probablemente me vaya mal, pero David no quería eso, David buscaba la paz, como hemos visto muchas veces. Y entonces esto también va a causar problemas con Joab. O sea, hasta ahorita todo lo que hemos leído va a acabar en problemas y más problemas. 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Entonces miramos que todas estas acciones las tomó David para que el pueblo, específicamente aquí los ancianos y el pueblo de Judá, se volvieran con él y lo ayudaran o lo acompañaran para su regreso a Jerusalén. Recuerda que él estaba ahorita del otro lado del Jordán. Entonces continuamos. 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Entonces ya se acerca para cruzar e ir hacia Jerusalén. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Muy bien, aquí nos detenemos un momentito. A partir de aquí del 16 vamos a ver dos de las historias inconclusas que habíamos dejado la clase pasada. La primera, la de Simei de Benjamín, que era el que había maldecido o maldito, como se diga, a David, y que le había aventado piedras, lo había injuriado y le había dicho que era hombre perverso, sanguinario. Es ese Simei de Benjamín, pariente del rey Saúl. Y también vamos a ver otra historia inconclusa, la de Siba, el que había quedado por siervo de Mefiboset y que había ido a acusar a Mefiboset, trayéndole a David ofrendas, regalos, que Mefiboset estaba queriendo regresar al trono y que le devolvieran el trono de su padre Saúl, cuando que no era así. Y aquí es donde vamos a ver que no era así. Yo lo comenté desde la vez pasada, que Siba había engañado a David y David le había entregado todas las tierras. Vamos a leer estas dos historias inconclusas. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Entonces aquí a todos los de Judá que venían apoyando a David se une una fracción de la tribu de Benjamín por causa de este Simei que vino a acercarse a David. Vamos a ver para qué. Porque dice también, aquí está el otro personaje, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Dejamos en pausa a Siba y vamos a ver qué pasó con Simei. Continúo. 19. Y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Él vino con la intención de reconocer el pecado, la maldad que lo había cometido y el error que lo había cometido de juzgar a David de esa forma y de maldecirlo. Y viene a pedir perdón, él viene a humillarse y a pedir perdón, ¿verdad? Y nosotros cuando esto suceda, porque a veces dices, alguien hizo mucho mal, alguien me maldijo, me hizo muchas cosas que me dañaron, y entonces cuando se acercan, no quiero saber nada, no lo quiero perdonar. Si alguien viene sinceramente para pedirte perdón por algo, perdónale, porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar una falta o varias, cuando que el Señor nos ha perdonado todas nuestras faltas delante de Él? Entonces hay que aprender a perdonar para que también nosotros seamos perdonados. Este hombre venía con buena intención a pedirle perdón al rey por lo que había hecho. 20. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. 21. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: estos hombres violentos, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Y
22. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ves? Te digo que David siempre tenía este conflicto con ellos. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Simei reconoce haber pecado contra David y David le perdona la vida. O sea, al leer esto, porque no leí 23, y dijo el rey a Simei: no morirás, y el rey se lo juró. Entonces David lo perdona y le perdona la vida por haberlo maldecido. Pero aunque David llamó a Judá inicialmente, a la tribu de Judá, ya vemos que aquí a través de Simei habían venido también los de Benjamín. Y David está expresándole aquí, contrario a lo que Abisai quería hacer, que él no quería matar a nadie del resto de Israel como Abisai deseaba. ¿Por qué? Porque David era rey sobre todo Israel. Entonces David, al hacer esto, estaba diciendo: no solo soy rey sobre Judá o sobre mi casa, sobre mi parentela, sino que Dios me ha puesto por rey sobre todo Israel y yo tengo que guardar la vida en este asunto y buscar la paz con todo Israel, en este caso con los de Benjamín. Una buena señal de nuevo de que David estaba buscando la paz. Continuamos leyendo. Muy bien, leímos hasta el 23. Ahora regresamos al asunto de Siba, que está ligado a Mefiboset, hijo de Jonatán, con quien David había hecho pacto con Jonatán y le había cumplido, y Mefiboset, recuerda, era lisiado de ambos pies y se sentaba a la mesa del rey como uno de sus hijos. Y dice el 24, y aquí nos hace entender que esto quizás sucedió un poquito después, cuando David ya estaba entrando a Jerusalén o había venido a Jerusalén. Mefiboset era difícil transportarse y aún esta propia cita nos lo va a hacer ver. 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Esto significa que también él se había quebrantado, se había humillado, era de los pocos que habían quedado en Jerusalén, y se lamentaba de lo que había pasado con David, de que tenía que haber huido. Es decir, estaba a favor de David y amaba a David. Y entonces desde aquí vamos mirando que lo que Siba le había dicho a David no era verdad. 25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo... Por esto es que yo decía que quizá esto fue ya un poquito más adelante, pero lo aclaran de una vez, esta historia con Mefiboset, porque dice, luego que vino él a Jerusalén. Entonces, quizá esta historia fue un poquito más adelante, pero igual el contexto de que se estaban arreglando las cosas, aún los problemas personales, Dios estaba poniendo orden en toda la casa de David y en la vida de David. Leo de nuevo. 25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Se está refiriendo a Siba. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Le costaba trabajo transportarse. 27. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Sí, porque Siba le había dicho que la intención de Mefiboset era quedarse en Jerusalén para que Absalón le devolviera el reino, o si no el reino, le diera un lugar en el reino, en la casa de Saúl. Y esto no es verdad. Mi siervo me engañó, dice. Y 27. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Dice el 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Entonces Mefiboset habla la verdad, le dice lo que sucedió, pero no se lo dice para tener una ventaja o que David cambie su opinión, porque recuerda que le había dado las tierras a Siba, sino le dice: es que yo no tengo nada que exigirte, o sea, yo debería estar muerto y toda la casa de Saúl, y tú tuviste misericordia de mí, de mi casa, de mi hijo, por amor de Jonatán, y cumpliste tu pacto, y yo como a tu casa. ¿Quién soy yo para reclamarte cualquier cosa? Y le dijo: haz lo que tú quieras, yo lo único que quería, ese era el corazón de Mefiboset, era que tú regresaras en paz, que tú regresaras vivo a Jerusalén, porque Mefiboset le está manifestando que lo amaba. Entonces le dice el 29, y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Quizá un poco dura la resolución de David, pero él pensando que ya había él tomado antes en el camino, recuerda después de la cumbre del monte que se le había aparecido Siba, él había determinado darle todas las tierras. Entonces dice: pues bueno, en esta determinación, pues quédense la mitad
de las tierras tú y la mitad de las tierras Siba. Quizá no había alcanzado a entender el corazón de Mefiboset, porque Mefiboset no quería las tierras, dice el 30. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Mefiboset no deseaba las tierras, deseaba el bien de David, y por eso había ido, por eso se había presentado ahí delante de él para aclarar las cosas. Muchas veces hay malentendidos con nuestra familia, con nuestros amigos, y el hablar sinceramente y de corazón nos ayuda. Sabemos que los evangelios nos dicen que la verdad nos hará libres, y evidentemente que estamos hablando de la verdad que es en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y ahí está la verdadera libertad. Pero en el sentido práctico de esta tierra, yo lo he practicado esto en lo personal y he visto que el hablar la verdad nos liberta. A veces la gente dice: es que si digo la verdad me voy a meter en problemas. Y a veces van a venir problemas, van a venir enojo de alguien por hablarle la verdad, o de que se descubra la verdad. A lo mejor vas a pasar un momento de vergüenza, pero yo te lo aseguro que tras de eso viene un tiempo de libertad, especialmente para ti, en tu alma, en tu corazón, porque vas a decir: yo he hablado la verdad. A lo mejor me creyeron, a lo mejor no me creyeron, a lo mejor de todos modos me van a castigar o me juzgaron, o no sé, pero Dios sabe que yo he hablado la verdad, y entonces estás en un sentido también confiando en Dios y dejando las cosas en sus manos. Y a mí me gustó mucho esta actitud de Mefiboset, y porque y lo que Dios estaba haciendo, arreglando aquí, primero con Simei y con los de Benjamín, para que no hubiera guerra con ellos, y ahora en un asunto personal con Mefiboset y Siba, arreglando las cosas Dios en la vida de David, para quitar toda esa maraña y enredo de malentendidos y de cosas que no habían traído más que mal a la vida y a la casa de David. Entonces aprendamos también este ejemplo de Mefiboset, hablemos la verdad, y la verdad va a traer libertad a nuestra vida y a nuestro corazón, porque además vas a agradar a Dios. Es algo bien importante. La mentira es pecado, y el pecado desagrada a Dios y hace que la presencia de Dios se aleje de tu vida. Entonces no hables mentira, habla verdad, por esa sencilla razón. El Salmo 119, el 103 al 105, que lo hemos aprendido, dice una de sus partes: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Si los mandamientos, la palabra de Dios está en tu mente, en tu corazón, uno de los resultados inmediatos debe ser que tú abandones todo camino de mentira, y por lo tanto hablar mentira, vivir mentira, andar en mentira, participar de mentiras, eso debemos desecharlo por completo. Yo te voy a dar 3 razones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, caray, vas a decir: ¿de qué está hablando? Sí, porque la Biblia dice que Dios, el Padre, es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Porque también la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo, es camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre sino por él. Y también la palabra testifica que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo. Si el Padre, Jesús y el Espíritu son verdad y hablan verdad y son verdaderos, porque Jesús es fiel y verdadero, entonces nosotros también debemos andar, vivir y hablar la verdad. Bueno, este paréntesis aprovecho porque en México solemos ser muy mentirosos para nuestra conveniencia, y el que practica la mentira no puede ser parte del reino de Dios. Vamos a continuar. Me quedé en el 30, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra historia inconclusa. Ya quedó ahorita cerrado el asunto con Simei, hubo paz con los de Benjamín, queda cerrado el asunto con Siba, que pues quedó exhibido como que mintió y engañó, y queda en paz el asunto con Mefiboset, entre David y Mefiboset. Ahora vamos a ver Barzillai Galadita. Este varón habíamos visto que era de los que había salido allá en Mahanaim a recibir a David en la tierra de Galad, para bendecir a él y a todo el pueblo que con él venía, con pan y con animales y con comida y con bebida y con trigo y con grano y con muchas cosas, vasos, camas, todo para que ellos pudieran descansar y comer. Este hombre Barzillai Galadita bendijo a David, y vamos a ver ahora, aquí es de donde yo saqué que él era un varón adulto, anciano, de 80 años, y vamos a ver el corazón que él tenía. Era un hombre muy rico, pero él tenía un corazón de amor y de misericordia para con David, y en el tiempo de la necesidad lo ayudó. Gracias a Dios por la gente que nos ama
y que en tiempo de necesidad mira por nosotros, que nosotros también podamos ser gente que amemos y que en el tiempo de necesidad de nuestro prójimo podamos estar allí para ellos. 31. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. David lo amaba y quería que se fuera con él. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir? Ya era un hombre anciano, para que yo suba con el rey a Jerusalén. De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Le agradece, pero él le dice: ya a mi edad estoy cerca de la muerte. En estos tiempos ya los hombres morían a estas edades, por ahí de los 80 años, y entonces él dice: pues no, solamente te sería una carga, y le pide mejor quedarse en su casa. Dice el 36, pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, te voy a acompañar. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Pero le da a uno de sus siervos para que se vaya con David y le sirva. Mas he aquí a tu siervo Quimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y él, o sea, como diciendo: no te estoy despreciando, sino te estoy pidiendo que me concedas en mi vejez permanecer en casa en mi ciudad, en mi casa, en donde murieron mis padres. Pero para que veas que te quiero honrar y no te estoy despreciando, pues llévate uno de mis siervos contigo y que sea ahora tu siervo. 38, y el rey dijo: pues pase conmigo Quimam y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré. Entonces David al revés le devuelve, digamos, la cortesía y le dice: Quimam se va conmigo, pero, o sea, sigue siendo tu siervo, voy a hacer con él como bien te parezca y todo lo que tú me pidas yo lo haré. Entonces quedaron como buenos amigos, Barzillai Galadita, y con gente que se respeta mucho, David y Barzillai. 39, y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Entonces, qué bonita manera de despedirse, bendiciéndonos unos a otros. 40, vamos a ver. El rey entonces pasó a Gilgal, ahora sí ya está del otro lado del río, y con él pasó Quimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, pero mira, y también la mitad del pueblo de Israel se fueron añadiendo, se fueron uniendo. Ya estaba Judá, estaba gente de Benjamín, pero ahora dice que la mitad del pueblo de Israel estaba allí con él. Entonces fueron poco a poco uniéndose, quitando cualquier duda con respecto a que David regresara a Jerusalén y fuera el rey. Pero ahora todo lo que leímos antes, que te dije que iba a causar conflicto, pues aquí es donde se va a desembocar. Y todo lo del 20 viene por causa de las decisiones anteriores. Todavía había mucho conflicto en el corazón del pueblo, mucho enojo, mucha violencia, y no estaban buscando la voluntad de Dios, sino que la conveniencia de cada tribu o de lo que ellos pensaban que era bueno para Israel. Y viene entonces el conflicto. Leemos 41. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Viene entonces otra vez una división entre la tribu de Judá en particular y las otras 10 tribus, usualmente porque recuerda que en la tribu de Judá estaba ahí incluido o metido el territorio de Simeón. Entonces usualmente la referencia a las 10 tribus pues habla de todas las demás, las que estaban hacia el norte. Judá era la parte más al sur, y del otro lado del Jordán las 3 que quedaron al oriente, ¿verdad? Entonces viene otra vez esta división entre las tribus de Israel y Judá. Viene queja, viene pleito, porque no les avisaron que vinieran a acompañar al rey a Jerusalén. Es verdad que de las otras tribus fue de donde se empezó a decir que David debía volver,
pero también es verdad que David, a quien llamó, primero fue a la tribu de Judá. Esta decisión de David causó enojo, causó que las otras tribus se sintieran tenidas en poco, menospreciadas, y Judá estaba orgulloso de que el rey era su pariente, aunque dice, pues de todos modos no hemos tomado nada de él, pero nosotros teníamos el primer derecho por ser nuestro pariente, porque David es judío. Pero los de Israel le reclaman que nosotros, como diciendo, a ver, David es rey de todos, pues somos 12 tribus. Pues 10 de esas 12 somos nosotros, como si a David lo partieran en pedacitos y dijeran, pues 10 doceavos, 10 de las 12 partes que son el rey David, somos nosotros, entonces somos más que tú, Judá, aunque sea su pariente. O sea, argumentos y pleitos y contiendas para cada uno sustentar su punto, pero dice que vinieron palabras violentas y los de Judá tuvieron palabras más violentas que los hombres de Israel. Esta es la parte en donde debemos tener cuidado muchas veces, porque las palabras hieren, lastiman muchas veces más que la violencia física, y esa expresión donde sabes, ahora sí que donde le duele ahí le pego, y eso a veces, muchas veces trae más problemas o trae que se guarde rencor o vengan resentimientos o división por causa de las palabras. Ya vimos también en otra clase lo engañoso y perverso que es el corazón, y que de ahí vienen pues todas estas malas palabras y violentas, y la iniquidad, el pecado, la concupiscencia salen del corazón a través de nuestra boca, y que la lengua es como un fuego, ¿verdad? Que incendia todo. Entonces, pero esto ya lo hemos comentado, tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. ¿Por qué? Capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso, pero ahí estaba. El problema es que oyó todo, vio todo y oyó las palabras violentas. Este era de Benjamín. Dice, aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, no confundir con Siba, nada que ver, ese era el siervo de Mefiboset, también era de Benjamín, pero ese era Siba, este es Seba, porque hay muchos nombres que se parecen en estos pasajes. Hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Entonces Seba de Benjamín se levanta contra David por lo que había acontecido aquí arriba, por ese pleito, una pequeña zorra echa a perder un campo, un pequeño flama, una pequeña llama incendia todo un bosque. Esto es lo que pasó aquí, porque eran palabras, y ahora va a terminar en otro conflicto armado, o un probable conflicto armado. Muy bien, entonces, y fíjate lo que pasa, dice el 2, así todos los hombres de Israel abandonaron a David, qué rápido, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Judá siempre permaneció desde el principio, desde que David fue nombrado rey en Hebrón, fiel a David, los de Judá, pero rápidamente los de Israel, incluyendo los de Benjamín, abandonan a David y se juntan con este perverso Seba de la tribu de Benjamín. Y versículo 3, vamos a ver otra de las historias inconclusas. Aquí hace un paréntesis en este asunto de Seba, hacemos un paréntesis en el 3, y es otra de las historias inconclusas, las 10 concubinas. ¿Recuerdas que las había dejado para guardar la casa cuando huyó de Jerusalén? Pero era parte del cumplimiento de la palabra de Dios, de que iban a ser tomadas sus mujeres, como él había tomado a la mujer de Urías Eteo, y así fue, porque Absalón, a la vista del pueblo, cumplió ese consejo que le había dado Ahitofel y tomó a estas mujeres. Bueno, vamos a ver qué pasó con ellas. Es muy triste lo que finalmente sucedió con ellas. 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, o sea, les dio habitaciones, y les dio alimentos, no les faltó nada, pero no se volvió a acercar a ellas, dice, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Muy, muy triste la historia de estas mujeres, pero esto fue lo que narra la Biblia que sucedió con ellas. Vamos al 4, regresamos al asunto de Seba y de esta nueva rebelión que estaba organizando este benjaminita. Versículo 4, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Entonces, ¿cuál es la orden? David envía a Amasa. ¿Por qué Amasa? Porque ya era el general de su ejército. Y le dice, júntame a todos los de Judá, convócame a todos los hombres, y en 3 días tienes que regresar aquí con ellos. David le puso ese plazo, 3 días, y eso va a ser importante, porque vamos a ver ahorita más adelante que Amasa se tarda un poco más, y entonces esto pues trae finalmente un desenlace fatal.
él tenía que haber oído. ¿Por qué razón le dijo David 3 días? David en la sabiduría que Dios le había dado y su inteligencia para la guerra, o sencillamente obedecer ese hecho. Si te dijo en 3 días, en 3 días. Y a veces pensamos que ciertas instrucciones que nos da alguna autoridad, especialmente los padres, son para molestarnos, son para llevarnos la contraria, pero a veces no sabemos que ellos ya tienen experiencia, sabiduría, cosas que nosotros no entendemos, no hemos vivido, o que les pasaron y que no quieren que les pasen a sus hijos. Y con sabiduría los padres tienen que hacer esto, porque no debe ser tampoco una actitud prohibitiva o opresiva, ¿verdad? No debes exasperar a tus hijos, como dice la Biblia. Entonces, Amasa no regresó en 3 días y vamos a ver qué pasó. Seguimos leyendo versículo 5. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Ahí está lo que te dije. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los ereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Ok, entonces David, al ver que Amasa no regresa con los hombres de Judá, entonces le dice a Abisai, y evidentemente está aquí involucrado Joab y sus hombres, pues saben que vayan y persigan a Seba, porque si este cuate empieza a tomar ciudades o se fortifica en algún lado y la gente lo sigue, entonces nos va a causar mucho más daño, muchos más problemas, va a ser más difícil vencerlo. Entonces apúrense a perseguirlo, a capturarlo, a matarlo, para que no nos cause tanta dificultad. Entonces dice que precisamente los hombres de Joab, los valientes, Abisai mismo, pues salen para buscar y para perseguir a Seba, que estaba pues buscando fortalecerse para hacer guerra contra David. Entonces, pero vamos a ver que en esto Amasa ya falló como general, porque no le trajo a tiempo a David las huestes que le pidió, pero vamos a ver también que hay un desenlace fatal en lo personal. Leemos versículo 8. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto, con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. O sea, Joab, como hemos visto luego en las películas, que los policías traen una pistolita extra en el calcetín, por si las dudas, haz de cuenta que eso era. Joab traía un cuchillo ahí metido entre su cinto, y aún cuando él avanza se le cae, o sea, fue evidente que lo traía. Pero vamos a ver qué pasó. 9. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? O sea, como lo voy a saludar en buena onda. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Entonces lo jaló hacia la fuerza para, según saludarlo, ¿verdad? O sea, el famoso beso de Judas, como dicen. 10. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Entonces entendemos que en la otra mano, porque con la derecha lo agarró de las barbas, pues en la izquierda traía esa daga que se le había caído, había quedado exhibida que la traía. Amasa no se fijó, no discernió. Y dice: y le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Fíjate cuántas cosas se ligan. Absalón es el que había puesto a Amasa, pero David respeta que Amasa se quede por general, y Joab, digamos en ese sentido es degradado, queda a cargo quizá de los valientes, pero ya no era el general de todo el ejército. Y ya sabíamos, había antecedente que Joab era un hombre vengativo, ¿verdad? Cuando fue la muerte de su hermano, pues fue junto con Abisai a tomar venganza y matan a Abner, al general de Saúl. Pues ahora en ese mismo carácter, en esa misma violencia, en ese mismo corazón lleno de enojo, de resentimientos, en este caso quizá aún de envidia por lo que había pasado, pues se acerca a Amasa con hipocresía a saludarlo, ¿verdad? Y lo atraviesa con la daga. Que Dios nos dé discernimiento. Hoy hablamos también una cuestión espiritual para mirar pues quién se nos acerca y que no nos vayan a dar el navajazo, ¿verdad? Por la espalda, como se dice, sino que Dios nos libre de ello, de gente hipócrita, mala, en el sentido físico y también en el sentido espiritual, y que podamos estar atentos y discernir cuando alguien viene, por ejemplo, en sus palabras, con una mala intención en contra nuestra. Bueno, pero que el Señor nos guarde de ello.
Amasa entonces muere. Bueno, vamos a ver que cae muerto o cae como muerto, porque vamos a ver más adelante que no estaba totalmente muerto, porque dice aquí cayó muerto, pero vamos a ver adelante que estaba muriéndose por esto que sucedió. Entonces, bueno, viene aquí la muerte de Amasa. Y esto le va a ser contado a Joab en tiempos de Salomón, o cuando Salomón está a punto de reinar, lo veremos en Reyes. David le da la instrucción, ¿sabes qué? Deshazte de Joab porque ya mató a Abner, ya mató a Amasa y no lo quiere cerca. Y esta fue la razón por la que finalmente Joab tuvo que morir. Bueno, leemos 11. Siguen ellos en esta persecución después de matar al general Amasa. 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Porque los hombres pues se han de haber sacudido, no inventes, llegó Joab y en lugar de apoyarnos vino a matar al general. Entonces uno de los hombres hace ahí campaña y les dice, pues si aman a David y aman a Joab, pues sigan a Joab, ya olvídense de este Amasa y que se quede muerto. 12. Y Amasa yacía, por eso dije que no estaba muerto, revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, estaba causando mucho impacto ver ahí al general pues desangrándose y con las tripas de fuera. Y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura, pues escóndelo, llévatelo para allá. Ni siquiera le dieron un entierro digno, que lamentable, sino que nada más dice que le echaron encima una vestidura y hay que acabe de morirse y que no lo anden viendo en el camino porque si no, no nos van a seguir. Qué mala actitud. 13. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Entonces, con la muerte de Amasa, o estando ya moribundo esconden el cuerpo de Amasa y convencen a todos de seguir a Joab. Y vamos a ver entonces a dónde llegan en esta persecución. 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Ok. Entonces encuentran el rastro, digamos, de Seba. Él se había ido hacia el norte, del lado occidental, pero hacia el norte, y había finalmente llegado a donde estaba la tribu de Manasés, en un lugar llamado Abel Bet Maaca. Como dije, esta es una ciudad en Manasés, al norte de Israel. También es conocida como Abel o Abel Maim. ¿Y cuál es? Aparece aquí en 2 de Samuel, en 1 de Reyes, en 2 de Reyes. Era una ciudad conocida en esta época. Era una ciudad ya antigua, por lo que una mujer que aparece aquí le va a decir a Joab. Era una ciudad que ya tenía muchos años, desde la fundación, digamos, o desde la conquista de la tierra, probablemente existía esta ciudad. Y era una ciudad que esta era la gracia de Dios. Los hombres y mujeres de esa ciudad eran sabios, era una ciudad llena de sabiduría y la gente que quería consejo y sabiduría iban a este lugar, a Abel Bet Maaca o Abel Maim, para recibir sabiduría, y en verdad que eran gente sabia, y ahorita va a quedar demostrado. Del 16 al 22 leemos. El 15 no lo leí. Y vinieron y lo sitiaron, encontraron a este Seba en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad. Quizás este cuate de Seba andaba buscando sabiduría, que le dijeran cómo hacer las cosas, pero vamos a ver que la gente de ahí era gente de paz y no lo iban a apoyar. Pero bueno, no acabó así el asunto. Y vinieron y lo sitiaron a Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, una ciudad antigua, quien preguntare, pregunte en Abel. Está hablando de esa ciudad, y así concluían cualquier asunto. Y luego fíjate cómo eran ahí, dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Si Seba estaba buscando ahí consejo para guerra, ahí no lo iba a encontrar. Parte de la sabiduría de estas ciudades, que eran una ciudad de paz, claro que está ligada a la paz, a la sabiduría, dice, y además a la fidelidad, porque dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Otra vez esa expresión significa que era muy antigua, es una ciudad que probablemente desde el principio estaba. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga.
La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente y me iré de la ciudad. Es verdad esto que Joab le dijo. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro, ¿verdad? Entonces dice esta mujer, en la sabiduría es un hombre que vino aquí y trajo el conflicto con él, mejor entregarlo a él que toda la ciudad, porque habían sitiado la ciudad, habían puesto baluarte contra ella, toda la ciudad sea destruida. 22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Entonces también aquí otro enemigo que se había levantado y quería modificar la voluntad de Dios, poniéndose él sobre David y organizando al pueblo en una rebelión. Aquí termina esa historia, ni siquiera llegó a guerra, sino solo a rumor de guerra, y finalmente este hombre es cortada su cabeza, y obviamente el pueblo, como ya expliqué la vez pasada hablando de la rebeldía, otra vez de vuelta con David. David, te amamos. Cuando viene el rebelde, David, te odiamos. Otra vez se murió, David, te amamos. Y así, tristemente, no aprendamos como esta mujer a ser pacíficos y fieles. Finalmente este capítulo termina en el versículo 23 al 26 con un asunto, pues, que Joab vuelve a quedar como general del ejército, porque mata a Amasa, ¿verdad? Yo no sé si este asunto, no lo dice la Biblia, lo supo, no lo supo David, los hombres vieron que esto sucedió, pero no sabemos. El punto es que finalmente Joab, a través de un homicidio, a través de violencia y derramamiento de sangre, se vuelve a quedar en esta posición de general del ejército. Porque dice 23 al 26, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Seba con V era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Bueno, entonces ya veíamos también, cuando fue la clase que hablamos del el arca de Dios y el ministerio de alabanza, como también en el ministerio Dios le gusta el orden, y se estaba poniendo orden a las cosas, aunque ahí tenía David un gran problema en tener a un hombre tan violento como general de todo el ejército. Vamos al capítulo final, al 21. Yo ya lo había explicado y ya lo había leído. Quienes han seguido las clases lo saben, que ya incluso completo lo leí, todo del 1 al 14, todo este asunto ya lo vimos, pero lo voy a comentar. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que yo hablaba al principio de que Dios estaba obrando muchas cosas en medio de tanto desorden en el pueblo y en el reino, para que su voluntad fuera establecida y fueran puestas cosas en orden. Primero, el regreso de David a Jerusalén, que fuera guardada la lámpara. 2, que Jerusalén fuera conservada porque Sión había sido elegida por Dios. Tercero, lo vimos todo esto en el Salmo 132, que sus enemigos fueran confundidos y derrotados. Esto acaba de suceder aquí también con Seba. Y cuarto, vamos a ver otro propósito, yo lo mencioné al principio. Dios quiere conservar tanto el linaje como la ciudad limpios, y era necesario pagar un precio de sangre que había en el trono de Israel, no por causa de David, sino por causa de Saúl, pero no había sido pagada esa sangre, había todavía esa mancha en el trono de Israel, y eso es lo que vamos a leer aquí. 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre, 21, ya quiero regresarme a lo de Seba. 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Bien, voy a comentar. Hubo 3 años de hambre en tiempos de David, y David, miramos aquí, y qué bueno mirar esto, gracias a Dios, que en medio de todo esto David seguía consultando a Jehová. Por eso Dios se agradaba de él, porque en medio de tanta lucha y dificultad hay gente que se rinde y dice, ¿ya para qué? ¿Verdad? ¿Ya para qué busco? Dios no me responde, o mira, las cosas están igual o peor.
pero David no se cansaba de buscar a Dios. Y dice que en este asunto David consulta a Dios y Dios le contesta, es por la sangre de los gabaonitas que Saúl derramó. No hay una referencia de este hecho de Saúl. Esto es la única vez que está narrado, pero si la Biblia lo dice, así es. En algún punto de su reinado, Saúl se dedicó a matar a los gabaonitas, dice ahí, en un supuesto celo que él tenía por los hijos de Israel y de Judá, como diciendo, estos no deben estar entre nosotros. Pero Saúl estaba rompiendo un juramento que se había hecho desde tiempos de Josué. Nada más te lo menciono. ¿En dónde está ese juramento? Está en Josué 9, del 3 al 15. Recuerda que los gabaonitas, viendo cómo venían conquistando y cómo habían derrotado a los otros reyes amorreos, se presentan delante de Josué y pues con engaño, con astucia, lo convencen de hacer alianza con ellos y entonces, porque acuérdate que se presentan con ellos con zapatos viejos y como si hubieran venido de muy lejos, con la ropa así rota y todo, y entonces David hace ahí pacto con ellos y les dice que iban a ser para ellos quienes les sirvieran con la leña, con el agua, con todo esto, ¿verdad? Pero el que voy a leer solamente el 9:15 de Josué dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ese juramento quedó firme y se tenía que respetar y que honrar. Y los gabaonitas salvaron el pellejo, se quedaron a vivir entre los de Israel, aunque eran amorreos, pero se tenía que respetar este asunto porque se había hecho un juramento de parte del pueblo de Israel y de Josué. Saúl no respetó esto y esa era la sangre que estaba derramada y por esa causa, porque Dios quería que eso fuera limpiado, había detenido que lloviera o había traído hambre en los días de David 3 años consecutivos. 21:3 de 2 de Samuel. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Bueno, me detengo un momentito. Entonces David va, porque Dios le dice, es por causa de esto y tienes que arreglar este asunto, y va con ellos, y los de Gabaón les dicen, no queremos un precio de oro o plata, lo único que queremos es que se nos entreguen a 7 varones, y híjole, eso sí ha de haber estado fuerte, en su propia casa de Saúl en Gabá, ahí los vamos a ahorcar delante de Jehová para que sea pagado ese precio de sangre de todos los nuestros, que se entiende que fueron muchos porque dice que casi los exterminan de todo el territorio de Israel. Nosotros pedimos 7 varones para que se cumpla y se pague ese precio de sangre. Y dice que David acepta esto. ¿Quién quedaba de la casa de Saúl? Pues solamente no quedaban muchos. Uno de ellos era Mefiboset, personaje que ya estuvimos viendo en esta clase, pero David había jurado guardar su vida y que no fuera quitada de la casa de David la descendencia de Jonatán. Entonces, pues le perdona la vida y no podía ser tocado Mefiboset. Entonces David dice, pues ¿de dónde saco de dónde saco 7 descendientes? Y me imagino que el rey investiga, o ya sabía, y leemos el 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Ella era una concubina. Recuerda el conflicto entre Isboset y Abner, fue por esta mujer, o inició por una acusación sobre Abner con respecto a esta mujer. Era una concubina de Saúl y había tenido 2 hijos, Armoni y Mefiboset, otro Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, este asunto ya también lo traté, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita. Entonces toma 2 hijos de Rispa, de la concubina, y 5 de Mical, que entendemos por la mención de este tal Adriel, que eran criados por ella o prohijados, que habían sido hijos de su hermana probablemente. Entonces, como sea, aquí están mencionados como hijos de Mical, y Mical era hija
o aunque hubiera sido Merab, eran hijas de Saúl, eran descendientes de Saúl, y pues 5 más 2, 7. Se le dieron las sumas a David. Y dice el 9, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada, es decir, en tiempo seco, en tiempo que no llovía. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió. O sea, pasó bastante tiempo que tuvo ahí los cuerpos y los tapaba, y dice para que no se los comieran. Dice, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Qué triste, porque habían los gabonitas hecho esto, pero habían dejado ahí los cuerpos, ¿verdad? Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces dijo David, pues esto no puede quedarse así, porque si ya se pagó el precio, ¿por qué añadir a eso deshonra, verdad? Y dice el 12, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad. Acuérdate que estaban hasta allá, hasta el otro lado, en Galad, en tierra de Manasés, hasta allá, hasta el otro lado del Jordán, al oriente, porque estos de Jabes Galad los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Leí del 12. 13. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Entonces David le da fin al asunto, trasladando los restos de Saúl, de Jonatán y de estos 7 descendientes que habían sido ahorcados en Gabá de Benjamín, para enterrarlos en tierra de Benjamín precisamente. Dice ahí 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, de donde eran ellos, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces cesó el hambre, cesó la sequía, y entonces dice que fue pagado este precio. Y esto qué importancia tiene, lo que mencioné hace rato, que Dios quería limpiar el linaje, y en este caso el trono, ¿verdad? Que no hubiera sangre injusta ahí y fuera pagado ese precio de sangre. Dios estaba poniendo en orden aún este tipo de detalles, de asuntos, que aunque pasa el tiempo y a nosotros se nos olvida, Dios no se olvida. Por eso debes tener cuidado las cosas que juras, que prometes, que haces, tus actos, todo. Mejor acercarse a Dios si algo estuvo mal, pedirle perdón, arrepentirnos, porque Dios no se olvida de estas cosas. Él tiene memoria de todas las cosas, y a su tiempo Él hace justicia. Muy bien, leímos ahí hasta el 14. Ahora, muy bien, ya habíamos visto entonces este asunto que yo hablé en el Salmo 132 del 11 al 18, no lo voy a repetir, y fue el propósito de que sucedieran todas estas cosas. Solo las repito. Dios quería el regreso de David a Jerusalén para que fuera guardada la lámpara, el trono, el linaje, la descendencia, para que de ahí viniera el Mesías. 2. Jerusalén era conservada, o debía ser conservada, porque Sión y Jerusalén han sido elegidas por Dios para sus propósitos. 3. Sus enemigos eran confundidos y derrotados, y florecería la corona sobre David y sobre su reino. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Dios quitando a rebeliones como la de Absalón, y quitando rebeliones como la de este Seba, aunque veremos que todavía habrá más, en el caso de Adonías, al final de la vida de David, inicio del reinado de Salomón, y hijo de David también, Adonías. Y finalmente Dios quiere también limpiar todos los asuntos espirituales. Dios quería conservar una ciudad, un linaje limpios, un trono limpio, y era necesario entonces pagar ese precio de sangre que había quedado ahí por muchos años, porque ya David llevaba muchos años de rey, Saúl había sido 40 años rey, y en algún punto había sucedido esto en su reinado de matar a los gabaonitas, y también Dios estaba limpiando esto para que se cumpla o continuara el propósito de Dios con respecto a David y la ciudad de Jerusalén. Te quiero leer un versículo que a mí me pareció muy atinado en Eclesiastés. Nos falta un pedacito, pero es rápido de la clase. Eclesiastés 3, versículos 14 y 15. Lo que Dios determinó sobre David y sobre Jerusalén es perpetuo. Es decir, porque no es que David murió, ¿verdad? Su descendencia murió, pero lo que Dios había prometido a David, es a lo que me refiero, es perpetuo, a través de Jesucristo, porque Él es eterno.
y su reino es eterno. Y lo que Dios también habló a Jerusalén también es perpetuo, permanece, ¿verdad? Y quiero leerte esta cita, está muy interesante. Eclesiastés 3, 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es exactamente lo que el punto, es como una buena conclusión a como yo inicié esta clase. Si Dios ha determinado algo, de aquello no se añadirá ni se disminuirá, y todo lo que hace Dios se cumple. Pero mira, está bueno tomar eso para nosotros porque dice que tiene un propósito el entender esto, que lo que Dios habla se cumple y se cumplirá, que debemos entonces temer delante de los hombres, no contender con Él, no estar en rebeldía, sujetarnos, amar su palabra, honrarla, guardarla, obedecerla, porque de todos modos se va a cumplir. Quien diga, pues yo no, y a ver cómo le hace Dios, y pues a mí no me manda al infierno, ¿sabes qué? Lo que tú opines y pienses no tiene ningún valor, porque lo que Dios determinó va a suceder. No, es que yo no voy a morir o yo voy a reencarnar o algo. No importa lo que tú pienses o digas, lo que Dios determinó se va a cumplir. Y entonces esto nos lleva, cuando tú entiendes que todo lo que Dios ha hablado se cumple y se cumplirá, entonces esto nos debe llevar al temor de Dios y más a sus hijos. Y nos habla también de la eternidad de Dios y de que estas cosas están hechas, determinadas en el kairos, en la eternidad, en los sazones de Dios, porque dice, fíjate, aquello que fue ya es, está hablando de un presente continuo, y lo que ha de ser fue ya. Muchas cosas que leemos que han de suceder en la eternidad pues ya están hechas. Hay cosas que leemos que en el Cronos faltan por suceder, pero en el Kairos ya son cumplidas. El propio sacrificio de Jesús, porque Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero esto solo lo entienden los espirituales. Y dice, y Dios restaura lo que pasó. Es lo que Dios estaba haciendo aquí, restaurando, poniendo en el orden las cosas para que sean en ese presente continuo, en esa eternidad como Dios las ha determinado. Muy bien, vamos a la partecita final. A partir de este capítulo 21, versículo 15, vamos a leer pues ya la parte final de la vida de David. Y aquí empieza la declinación física de David. David, que ha sido un gran guerrero, que peleaba con osos, con leones, que hizo grandes proezas, que fue un valiente, que era poderoso en guerra, que Dios le había dado todo esto para cumplir sus propósitos, pues llega el tiempo, como llega el tiempo de todos los hombres, en que empieza a declinar, ¿verdad? Las fuerzas físicas, el hombre exterior que se desgasta. Y vamos a leer esto aquí del 15 al 22. Y dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Tenían ellos razón en este propósito, como el pueblo también la vez pasada había dicho, vales más que 10,000 de nosotros, en el sentido de la posición de David y de que él era esa lámpara de Israel y él era el rey que Dios había puesto en su voluntad. Pero miramos cómo David se cansa, está a punto un gigante de matarlo y tiene que llegar a Abisai a ayudarlo, y entonces sus hombres le dicen, pues por lo menos a batalla no vuelves a salir con nosotros. Esto debe haber sido duro para David, porque, y es duro esto conforme va transcurriendo la vida, y en esto yo pues estoy quizá, no sé, a la mitad de mis días, si en la voluntad de Dios está que yo viva el tiempo que Dios ha determinado para los hombres, pero quienes están más avanzados en edad, pues más pueden comprender esto. Los más jóvenes les costará trabajo entenderlo, yo ya lo empiezo a entender, ya tengo canitas en mi barba, pero los que son mayores, la gente que está ya en el tiempo de la vejez, pues entiende perfectamente esto, que viene la declinación de muchas cosas, especialmente físicas. Pero
yo quiero, ahorita lo voy a hacer al final, dejar claro una cosa, que no, esto no significa que no haya propósitos en tu vida de parte de Dios. Pero ahorita vamos a leer la última parte y concluyo con eso. 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Orejim de Belem, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ahorita hablo de eso. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Con eso termina el capítulo. En el versículo 22 queda claro que honran a David, pero que no fue él, sino sus siervos los que mataron a todos estos gigantes. Los filisteos habían sido puestos en control, pero aquí miramos al final de la vida de David que hubo varias guerras, una y otra contra los filisteos, y se levantaban con sus paladines, que eran esos descendientes de gigantes, para hacerles la guerra, y eran hombres aptos para la guerra, fuertes, pero sabemos lo que había acontecido entre David y Goliat. Y ahorita voy a hablar un poquito de Goliat, entre David y Goliat, y que no era el tamaño o la fuerza, sino que era Dios el que daba la victoria, y David había dicho: si tú vienes a provocar a Jehová de los ejércitos, entonces al Dios de los escuadrones de Israel, pues entonces tú eres el que va a caer, ¿verdad? Y no importa el tamaño del enemigo, si Dios está por nosotros, tenemos la victoria. Esto se volvió a ver aquí, ¿verdad? Pero era una insistencia de los filisteos. Quiero nada más ver ese detalle del 19. Dice que el Hanán mató a Goliat Geteo. Los geteos eran de Gat. Y si tú vas a 1 de Samuel 17, el Goliat de David, era de Gat. Y además dice ahí en 1 Samuel 17 que el asta de Goliat, el asta de su lanza, era como el rodillo de un telar. Entonces de pronto te queda así como, pues, ¿qué era un descendiente de Goliat de mismo nombre? ¿O cómo? O sea, ¿por qué vuelve a aparecer Goliat de Gat exactamente con la misma descripción? ¿Sabes en dónde se responde eso? En el libro que siempre nos da mucha luz y respuestas. Primer libro de las Crónicas 20, del 4 al 8. Primero de Crónicas 20, 4 al 8. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Aquí está el detalle. Y el Hanán, hijo de Jair, mató a Alachmi. Samuel dice que mató a Goliat, pero aquí aclara, no era Goliat, era uno que se parecía. El Hanán, hijo de Jair, mató a Alachmi, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Entonces queda claro ese asunto. Goliat no se murió 2 veces, ya estaba bien muerto. David le cortó la cabeza, acuérdate. Y este era hermano de Goliat Geteo, y no se llamaba Goliat, se llamaba Alachmi, y o traía la misma lanza de su hermano, o traía una lanza igual, era igual de grandote, así cayó. Leo el 6, y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes, ¿no? Qué bárbaro, no solo era gigante, era un monstruo. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Bueno, gracias a Dios por el libro de las Crónicas, que siempre nos aclara muchas cosas que luego, aunque sean pequeñas o de menor importancia, causan polémica. Muy bien. Comentaba yo entonces que estos capítulos, lo que leeremos en los próximos, y el principio de Reyes, pues ya nos hablan de los días finales, del tiempo de la vejez de David, de la declinación de su vida y de sus fuerzas físicas. Sabemos que David empezó a reinar a los 30 años, reinó 40 años en Israel, 7 en Hebrón, y 7 y medio, y 33 en Jerusalén. Por lo tanto, si reinó 40 años y empezó de 30, pues murió de 70. Entonces estamos ya en la parte final de la vida de David, y yo comentaba
que cuando miramos que nuestras fuerzas o alguna capacidad que teníamos o habilidad, si es que yo joven pues era muy rápido, muy fuerte, pues, podía dormir poco y al otro día me paraba con fuerzas, o tenía mejor memoria, muchas cosas que con el tiempo miramos que van declinando de nuestra vida, y el libro de Eclesiastés al final habla también muy claro de eso, en esa cita que aprendimos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos, días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y si tú sigues leyendo ese pasaje de Eclesiastés 12, pues dice, ¿por qué no hay en ellos contentamiento? Porque dice, antes que se oscurezca el sol, estoy leyendo Eclesiastés 12:2, y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, está hablando pero del propio cuerpo, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, está hablando de tus huesos, y cesarán las muelas porque han disminuido, está hablando de los dientes, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, está hablando de tus ojos, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, está hablando de los oídos. Está consciente Salomón cuando escribió esto de todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Puedes seguir ahí leyendo: cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Esto también sucede porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, está hablando del día de la muerte, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, que eso es lo que está determinado como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está hablando del tiempo de la muerte. Por eso acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero yo quiero darle un mensaje especialmente a todos nuestros hermanos mayores de edad, los mayores quizá de 60 años, a todos aquellos que dicen, pues yo ya estoy entrando en la parte final de mi vida, o ya estoy ahí. Tenemos hermanos de más edad, hermanas que ya rebasan los 80 años de edad, que Dios les ha concedido más años de vida. Gracias a Dios por todos ustedes, yo los honro, hombres y mujeres de Dios, por su ejemplo, porque en nuestra iglesia local, no sé en otras, lamentablemente la fuerza de los jóvenes muchas veces se desperdicia, y han sido la gente adulta la que nos da lección que aunque declina la vida, podemos seguir alabando a Dios. Nuestra gente de edad es la que más danza, la que más aplaude, la que más canta. Nuestra gente de edad es la que forma el ejército de oración e intercesión. Lo digo para honrarlos, pero también lo digo para vergüenza de los jóvenes. Nuestra gente de edad es la que sirve, es la que está impulsando siempre que sucedan las cosas en la iglesia. Yo los honro, desde nuestro pastor Ernesto y nuestra hermana Gloria, gente como Antonio, Irene, María Antonieta, Elvira, todas las hermanas de oración. Los querría mencionar a todos por nombre, pero ustedes saben quiénes son, nuestras hermanas de más edad. Y yo quiero leer con ustedes, y con eso voy a terminar, el Salmo 71. Porque a veces cuando yo lo he visto, viene el paso de los años, decimos, pues yo ya no sirvo. Yo he oído, y no lo digo para avergonzarla, a mi mamá decir, pues a lo mejor ya no me pongas a cantar, porque ya por mi edad a lo mejor ya no canto bien. A lo mejor ya, no, hermanas que me han dicho, pues ya si quieres pon a servir a otros porque ya nuestras fuerzas son menos, en el diaconado, por ejemplo. Pero yo quiero que se fortalezcan en esta hora en el Señor. Yo le doy gracias a Dios, los honro en verdad, en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a Dios por su vida, por su amor, por su esfuerzo. Y que tengan claro si han sentido en algún momento desánimo por causa de dolores en el cuerpo, en los huesos, por causa de mirar que alguna capacidad o habilidad disminuye o ya no está presente, que Dios los va a seguir usando y que Dios sigue teniendo propósito en ustedes. Cuando Dios usó más a Moisés, tenía 80 años, y aunque los hombres vivían más en esa época, ya era un hombre anciano cuando Dios lo empezó a utilizar.
Dios sabe en qué momento. Hay quienes Dios llama más jóvenes, hay quienes Dios llama más grandes, hay quienes han servido por muchos años al Señor, pero a todos ustedes Dios los sigue usando. No se desanimen, sigan alabando, sigan cantando, sigan predicando, sigan enseñando, sigan sirviendo hasta el último aliento de su vida, porque eso es lo más hermoso que puede uno hacer, servir al Señor con todo nuestro corazón hasta que Él nos llame a nuestra morada eterna, como dice Eclesiastés. Quiero leer para gloria del Señor, pero para honrar también a todos mis hermanos y mis hermanas, el Salmo 71. Y esto sea como un bálsamo para ustedes y un impulso para que en este día tomen nuevas fuerzas en el Señor. Y aunque el hombre exterior se desgaste, su hombre interior sea fortalecido en Él y sigan adelante. Salmo 71. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Salmo 71. Que Dios cumpla su propósito en ti. Él no desampara la obra de sus manos. Te bendigo en el nombre de Jesús y te honro, porque la Biblia dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Yo, Jehová, los honro y los amo, hermanos y hermanas, y le doy gracias a Dios por sus vidas. Dios les guarde y les bendiga. Voy a intentar terminar. La clase ya la acabé, pero vamos a decir los textos de aprendizaje porque ya tomé mucho más tiempo, pero bueno, gloria a Dios. Vamos a las citas de aprendizaje. Estamos en Joel 2:28 y vamos a repasar también la cita de Ezequiel 36:27 que aprendimos la vez pasada. Ponte de pie y todos juntos repetimos. Vamos a decirlas de corrido. Joel 2:28, terminamos. Inmediatamente decimos la de Ezequiel 36:27. Les doy oportunidad que se pongan de pie. Y que estén listos y vamos a repetir todos juntos la palabra del Señor. Ahora sí, Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Joel 2:28. Y la segunda cita, Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. Vamos a leer la nueva cita de aprendizaje, que por más que la quise poner aquí rápido, nada más no le atiné. Zacarías 4:6, parte B. Ahora sí ya la encontré. Zacarías 4, lee conmigo, Zacarías 4:6b. ¿Y qué aprendemos? Perdón, no dije, a partir de que dice no con ejército, así de sencillo, pero queremos que tengan bien claro esta cita, más que el contexto de que Dios estaba hablando a Zorobabel. Todos juntos, por favor, Zacarías 4:6b. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6b. Muy bien. Y no dije de la Escuela de Crecimiento Espiritual, queda de tarea un solo capítulo, el capítulo 22 para la próxima semana. Yo de todos modos les pido que ya terminen de leer 2 de Samuel y empiecen Reyes. Ya es poquito lo que queda de Samuel, pero la próxima vamos a analizar todo este cántico que es paralelo al Salmo 18, 2 de Samuel 22. Eso es lo que queda de tarea. Que el Señor te bendiga, te guarde y su rostro resplandezca sobre ti, y el Señor tenga de nosotros misericordia. Y gracias, Padre, por tu palabra hermosa. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque ha sido para nosotros ese alimento delicioso. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.